Iniciar grabación. Y listo. Iniciamos. Primero, validemos si me están escuchando. Si alguno tiene problema de sonido, todos los que están en sala me están escuchando. Sí, profe, se les escucha bien. Sí, muy bien. Sí, profe. Qué bueno. Sí, Profe, sí, se le escucha bien. Qué bueno, me alegra mucho. Yo tiendo a ser un poco coloquial, así que no se extrañan si estaban esperando el profesor así como más encartonado, más serio. No, yo trato de ser jovial y más por estas materias que trabajo. Listo. La bienvenida formal al curso de ética profesional. Ya les había dado muchos saludos como por todos lados, en el foro de bienvenida, en el anuncio. Aquí no está de más ya en sincronía y a viva voz. Ya le reitero la bienvenida a este curso. Este curso es muy, muy, muy interesante. La experiencia que he tenido, llevo varios años trabajando este curso. La mayoría de los compañeros que han pasado por acá han terminado en lo que me cuenta, pues con un buen sabor de boca, bueno, digamos un sabor de boca, no de pensamiento, que es lo que se pretende, ¿cierto? Este es uno de los cursos institucionales que tenemos en la universidad, que de alguna manera todos tenemos que ver, de esos que algunas veces algunos estudiantes mencionan: "No, que es una materia de relleno". Sí, yo siempre he aceptado el concepto cuando hablan de humanismo de materia de relleno, porque es que hay que rellenar, hay que acuñar algo que de pronto va a quedar inestable, hay que acuñarlo para que quede firme. Listo. Entonces, si desde ese ámbito lo entendemos, perfecto. La ética profesional se convierte dentro del proceso de formación como el espacio para pensar en nuestro quehacer profesional, en la proyección que nosotros vamos a tener. Listo. ¿Por qué la universidad le da importancia o le interesa visibilizar la reflexión ética de sus estudiantes? Pasa algo bien interesante. Nosotros estudiamos en una universidad confesional. Hay que tener en cuenta, no todos profesan alguna fe, algunos tienen diferentes profesiones de fe, otros ninguna. Listo, pero la universidad en sí misma surge en un contexto confesional, con base a los principios de la Iglesia Católica, y tiene su historia. Las universidades y los colegios católicos tienen un historial desde la época medieval, y que de hecho muchas de las universidades destacadas de Colombia son confesionales. La Bolivariana en Medellín, la Javeriana en Bogotá y muchas otras, pero estamos hablando de la propia. Entonces, ¿por qué hago yo alusión a esto? Porque cuando uno termina el estudio en una universidad confesional, la sociedad siempre tiende, cuando algún profesional egresado de una de esta universidad siempre hace la crítica. Y esto que viene de una universidad o de una institución que se supone que tiene principios sólidos y le inculca a sus estudiantes eso, ¿qué tal que no viniera? Es una tendencia social. Por eso, de alguna manera, cuando hacen la evaluación frente al actuar que nosotros vamos a tener en la sociedad como profesionales y como seres humanos, ¿cierto? El hecho de estudiar en una universidad confesional, sí, de alguna manera nos exige un poco más la sociedad. Son detallitos, pero hay que tenerlo en cuenta. De pronto algunos no le dan trascendencia, pero sí, la gente sí tiende a mirar un poco eso. Entonces, para la universidad es muy importante la imagen, y recuerden que ustedes representan a la universidad, todo su actuar, todo su quehacer
Y ahora que hablamos nosotros de tanta corrupción, de tantas injusticias, de tantas cosas, ¿cierto? Que de pronto nos desvían a nosotros de nuestra responsabilidad ética. Y a veces retomando cuando estábamos en el colegio, que veíamos ética, que también era una de las materias que veíamos un poco más ligera, debería ser un poco más contundente. Había un economista español que hacía la reflexión que el trasfondo de todos los problemas del ser humano es ético. Recuerde que la ética es una disciplina de la filosofía y que lleva a que nosotros pensemos y sobre qué pensamos nosotros, en qué gira en función el pensamiento ético, sobre lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Entonces, el por qué debemos nosotros hacer las cosas, corrijo, porque está la moral nos indica a nosotros qué tenemos que hacer y eso somos prácticos nosotros porque somos seres normatizados por todo espacio y cuando no nos las inventamos, o sea, todos los grupos sociales están llenos de normas y es lo que nos permite la convivencia, por eso aparece la norma, ¿cierto? Para evitar los conflictos, que no se abuse uno del otro, determinar todas esas cuestiones, por eso aparece, bueno, si vamos a vivir en sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Ahí aparece la moral y somos expertos, pero la ética viene a preguntar el por qué tenemos que hacer eso, por qué tenemos que cumplir las normas y obviamente es mutable, va cambiando afortunadamente con el tiempo, porque la misma sociedad va cambiando, el mismo ser, la forma de pensar, de concebir las cosas, de concebir el mundo, va cambiando. Entonces eso implica de que nosotros a través del pensamiento ético transformemos todos los otros códigos morales, porque poniéndolo escaso en el hogar, ¿cierto? Los papás, los que ya son papás que están aquí tendrán la experiencia, son especiales y son únicos para estar poniendo reglas. Y para ellos, por ejemplo, sería perfecto que los hijos estén en la casa y no estén todo el tiempo en la calle. Y de hecho, desde pequeño le van inculcando las normas. Bueno, si es pequeño, ¿cómo va a estar en la calle? No, usted no puede salir a las 6 de la tarde y usted ya tiene que estar en la casa. Pero a medida que nosotros vamos creciendo y vamos pensando, vamos teniendo uso de razón, pero ¿por qué yo me tengo que quedar en las casas? Y más cuando comenzamos a asumir otros compromisos, que vamos creciendo, ya uno entra en conversación y va siendo flexible la norma, ya no va a ser hasta las 6, sino que nos dejan hasta las 10 y al final termina diciendo, vea, la norma se convierte en, si no va a venir, tiene que avisar que no va a venir. Y si no hay un problema y se mantienen de alguna manera en los hogares, y así encontramos nosotros normas por todos lados. En las empresas, el mismo hecho, por ejemplo, de que antes las mujeres no podían votar. Si la ética, el pensamiento ético no hubiera llevado a que se repensara el por qué las mujeres no podían votar, porque no podían tener los mismos derechos de los hombres, para colocar el ejemplo entre muchas otras cosas que ha llevado que se replantee el mundo. Entonces, de ahí la importancia de la ética profesional. Nosotros, cuando estamos en las empresas, nos falta a los jefes que sale con algunas ideas un poco impositivas que a veces nosotros nos sentimos transgredidos. Podemos optar por quedarnos callados o cuestionar el por qué, por ejemplo, yo siempre coloco el ejemplo, cuando viene el jefe le dice, no, es que aquí las mujeres todos tienen que venir de minifalda. Entonces está la opción de, listo, el jefe dijo de minifalda y todo el mundo de minifalda, el uniforme de minifalda, pero al final la reflexión que uno hace, que tiene que ver el tema del trabajo que yo ejecuto con utilizar minifalda. Entonces uno hace toda esa reflexión, el hecho de esa reflexión y sobre todo cuando es un ejercicio mancomunado, lleva a que efectivamente se cambie. No tiene sentido esta norma, pero también, o sea, eso lleva a la transformación, pero también lleva a validar, ¿cierto? Cuando te dicen a ti en el trabajo, la entrada es a las 8 de la mañana. Si yo no tengo claro el por qué yo debo entrar a las 8 de la mañana, las consecuencias que trae eso, lo que deja de perder la empresa, en fin, otro montón de cosas, yo voy a llegar a las 9, a las 9 y media, a las 10, relajado, con la excusa, no.
Entonces ahí, frente a eso, esa reflexión, cuando yo me levanto y tengo claro el por qué tengo que hacer las cosas, yo la cumplo, entendiendo las normas de la casa. A veces nosotros cuando somos chicos no entendíamos a los papás el porqué de las normas, el porqué de esto. Los papás siempre han dicho algo que la situación, pero es de generación en generación, que en la calle todo es supremamente peligroso, la situación como está de compleja, cómo vamos a estar en la calle. O sea, eso siempre se repite. Eso es década tras década, los papás han dicho lo mismo y de alguna manera tendrán razón porque las dinámicas sociales siempre generan algún tipo de peligro y uno no quiere que al hijo les vaya a pasar alguna cosa mala. Pues para colocar ejemplos frente al pensamiento ético, pero son las otras personas, nosotros, en este caso, en el ejercicio que vamos a ejecutar como profesionales cuando estemos en nuestras empresas o cuando creemos empresas, los que tenemos que construir unos códigos de ética que permitan el ejercicio de la humanidad y que no transgreda, obviamente, la dignidad de otras personas, que todo sea en el marco de la ley, que yo entienda el por qué y el para qué, porque cuando yo no entiendo el por qué, no voy a cumplir y voy a comenzar a generar las posibles transformaciones. Cuando la entiendo, obviamente, y cuando tengo consenso, porque otras veces no faltarán donde están sincronizados la mayoría que acordó que entraban a las 8, pero hay uno que está empecinado que tiene que ser a las 9. O sea, esa otra persona no logró el consenso y obviamente está fuera del lugar y a lo mejor termine saliendo de la empresa, pues hablando en este caso. De ahí la importancia de que desde ya nosotros asumamos ese compromiso de concebirnos como seres éticos para transformar esas realidades personales y entender el porqué del quehacer, de la moral y de la misma ética en la familia, en la empresa, en las relaciones con los amigos, en las mismas relaciones sentimentales, porque como les digo, nosotros tenemos normas por todo lado. Una relación sentimental de pareja está llena de normas. Que a veces nos ponemos, y hay sanciones, porque el incumplimiento de de la norma genera una sanción. Porque si quedamos que nos vemos los sábados a las 3 de la tarde porque salimos de trabajar, que estamos cansados, entonces el espacio de encontrarnos nosotros. Si alguien no cumple eso, ya hay un problema ahí. Hay hay un problema serio que toca asumir las consecuencias justamente de ese problema de haberse quedado por allá haciendo otras cosas y no venir a cumplirle a la chica o el chico según el caso. Listo. Teniendo en cuenta que en ética hay una trilogía del pensamiento ético que está eh, determinar qué es lo bueno. Entonces yo determino, hago el análisis frente a lo que yo tengo que hacer. ¿Es bueno o es malo? ¿Es justo o es injusto? ¿Es correcto o es incorrecto? Es como la trilogía del pensamiento ético. Listo, este es de alguna manera el soporte que nos permite a nosotros concebirnos como profesionales, ¿cierto? Ser pensante es la clave, o sea, el profesional ético es el que piensa y asume las responsabilidades. De ahí el cuento de que cuando yo firmo los contratos, que no leí la letra pequeña, que el jefe me dijo que abre una cuenta y después la cuenta por allá terminó con un montón de millones y es que yo no sabía, yo le estaba haciendo un favor a mi jefe. No, a nosotros nos toca asumir todas esas consecuencias. Que nos mandó a leer la letra pequeña porque nos intimidamos. Coloco el ejemplo de las cuentas porque le pasó a muchísima gente y le sigue pasando a mucha gente en el lavado de activos y otras cosas, de que a gente sencilla, gente humilde, le piden la cédula, no, présteme, es que voy a abrir una cuentica, pongamos el favor, y termina ahí vinculando, qué bueno que toda esa plata fuera de uno, pero no es de uno y tener tanta plata ya se convierte uno en objeto de estudio de la DIAN y de la fiscalía y de todo, y le llegan a uno, y yo, ¿por qué usted tiene tanta plata? Y vi uno perdido que no sabía que tenía plata, y a la justicia no le sirve que yo no sabía.
Ahí usted no es inocente, usted abrió la cuenta, usted firmó porque no leyó, toca asumir las consecuencias de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, listo, es una invitación que hacemos el curso. Vamos a sacarle el máximo provecho al curso. Listo. Leer todos los contenidos, algunas actividades de pronto pareciera que toman distancia de los contenidos, ¿no? Vamos a ser disciplinados. Recuerden que ustedes son los protagonistas de su proceso formativo. Listo, entonces no evadan el tema de las lecturas y los videos. Si hay alguna, a lo mejor, y a veces suele pasar, si hay algún enlace que no funciona, no se preocupen, listo. Si igual les interesa, yo les comparto el enlace, voy a estarles compartiendo, pero si no les funciona, como siempre hay bastante contenido, entonces no se preocupen si alguna no les funciona, porque siempre hay de refuerzo y algunas, como están interconectados, es como la misma temática, por eso les digo esto. Listo, ¿cómo vamos? No me diga que se me durmieron, vamos a verificar. Profe, excelente. A verificar que no estemos solos. Vamos Bien, bien, profe, profe. todo bien, profe. Muchísimas gracias por todo lo que está explicando. Ya terminé yo aquí en un monólogo o algo así, listo. No, profe, Ahora, concentrados, escucha. muy bien, me alegra muchísimo. Vamos a pasar ahora, esta es la agenda propuesta. Aquí además que están algunos de ustedes, diversidad de colores y demás. Listo. El saludito que ya lo dimos, el contenido del curso. Vamos a hablar un poco ahora del contenido del curso y las pautas de trabajo y pasamos a los comentarios generales que ustedes tengan. A mí me gusta mucho el tema de la comunicación frente a las dudas que ustedes tengan. A veces, ay, yo que le voy a preguntar esa bobada al profe. No hay preguntas bobas, no hay preguntas tontas. Hay información que yo requiero para hacer mejor los trabajos. Listo, porque me quedo yo con esa inquietud y mandé lo que no era y si yo hubiera preguntado, no se preocupe. A veces el profesor puede que yo prefiero a los estudiantes intensos que a los estudiantes perdidos. Porque a veces, el profesor me va a decir que yo voy a preguntar esta bobada, no, qué tonta, y piensa uno, no, qué tonta, pero no hay tontería. Yo pregunté y aclaré la duda que tenía. Listo. Y de ahí puedo seguir creciendo y avanzar. Listo. Entonces vamos de manera general. La competencia global del curso nos invita pues a actuar éticamente en los distintos contextos de nuestra vida personal y familiar y profesional, que de alguna manera era lo que les mencionaba ahora en la aproximación sobre el pensamiento ético y nuestra responsabilidad como personas y como profesionales de asumir el pensamiento ético desde las normas sociales y tecnológicas, porque vamos a tener una aproximación también a eso. Listo. Tenemos 3 unidades. La primera es una unidad general donde nos ubica en lo que es la ética. La segunda unidad nos aproxima al el ser y quehacer de la ética profesional en sí misma. Y la tercera unidad nos hace un acercamiento, ya que nosotros somos cercanos al mundo digital y de hecho, mire, estamos estudiando mediante estas nuevas tecnologías, pero estas nuevas tecnologías han traído también algunos retos. Y el año pasado se vivió de manera masiva porque mucha gente que era reacia al tema de la virtualidad le tocó sí o sí aproximarse para poder interactuar con el mundo, con la misma familia, con los mercados, las compras. Antes muchos que eran reacios al tema de las compras digitales y y sí pasa, igual siempre hay riesgo, pero hay riesgo presencial también, pero muchos que no habían hecho compras virtuales les tocó aprender a hacer compras virtuales, en fin. Entonces esta dinámica de acercarnos al ejercicio de la ética en contextos virtuales, en contextos tecnológicos, es una necesidad que hay que entender que así no veamos muchas veces al otro, hay un compromiso ético con esa otra persona
de actuar correctamente, de estar con justicia y de actuar en bien. Por lo menos es una responsabilidad personal, porque sabemos que la red de la internet y todos estos espacios sociales que hay en la web nos hacen vulnerables, porque la honra y la dignidad es lo más frágil que nosotros tenemos a nivel de empresa y a nivel de persona. Hablando pues en el contexto profesional, sabemos que cualquier comentario que se haga malintencionado destruye una persona o destruye una persona. Eso no hay cuento de que sea una broma para aclarar después. Porque como pasa en las noticias, a veces los noticieros dicen algo que no es cierto y después obviamente los implicados hacen las reclamaciones y todo lo demás pertinente y les toca al noticiero hacer la corrección. Por eso utilizan ahora el concepto de presunto. O sea, que se presume para lavarse un poco las manos, para decir, no, nosotros no estamos diciendo que era criminal, sino que se presume. Ahí se lavaron un poco, pero en otros casos sí tienen que hacer la corrección. Pero, aquí viene el pero, no todas las personas que vieron la noticia inicialmente, la vieron el día de ayer, que vieron esa noticia que se atentaba contra la dignidad y la honra de una persona, de una empresa. Hoy se hizo la corrección, pero no muchas personas que escucharon la noticia ayer no la vieron hoy, o sea, se quedan con la idea de que esa persona, esa empresa había hecho tal cosa. Y en las redes que ahora se difunden, son mensajes hasta bien viejos y se aclaró que no, y sigue dando vuelta toda esa cantidad de cosas. Entonces, por eso la importancia de que nosotros asumamos ese compromiso, abrir el espacio pues de esa reflexión de la ética en Internet, ¿cierto? Listo, finalizamos nosotros el 13 de noviembre. La idea es que desde el 12 tengamos nosotros la nota visible de cierre y estemos todos ahí satisfechos con el proceso que hicimos en este curso, que igual, como les dije, espero que sea muy, muy valioso y satisfactorio en este ejercicio. Listo. ¿Cuál es la dinámica del trabajo? Muchos ya vieron en la guía de actividades este cuadro de actividades. Entonces aquí, de manera general, algunos de ustedes ya comenzaron a mandar los trabajos, tenemos el foro de presentación, la mayoría de ustedes ya está en ese ejercicio, al igual que la actividad diagnóstica que está del 20 al 29, o sea que en extensión sería hasta mañana, pero las dos son muy, muy prácticas. La actividad diagnóstica en ética básicamente es como si estuviéramos en clase, hiciéramos algunas preguntas generales y nosotros tuviéramos la oportunidad de contestar esas preguntas generales, que la idea es que no las consulten, sino que ustedes la contesten de su cuenta, lo que les suscite pues justamente esos interrogantes. Listo. Tenemos dos bloques de actividades, ¿cierto? El primer bloque, que es las reflexiones sobre el pensamiento ético, que giran en función de, de la primera unidad, ¿cierto? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer, y yo creo que les coloqué de 1 a 3 minutos, no es necesario que se extiendan más. Nos vamos a poner, luego de leer lo que es la ética, hay una invitación acá a que ustedes revisen y consideren cuáles son sus principios, cuáles son los valores que lo hacen a ustedes destacables. Porque la idea es un ejercicio como si nosotros estuviéramos presentando una entrevista laboral y nos dieran 1 minuto para decir esas preguntas clásicas que hacen y que de hecho son determinantes para la contratación. Muchas veces no es el título, sino la calidad humana que de alguna manera yo proyecto que le va a dar seguridad a la empresa. Porque hay mucha gente con título. Las empresas les interesa tener calidad humana.
El título no solamente, pues yo tengo un montón y yo convoco y van a llegar un montón de ingenieros, ¿cierto? Pero dentro de todos los ingenieros pasaron todo el proceso, sí, sabemos que tienen las competencias científicas. Vamos a acercarnos a las humanas frente a ese valor agregado. Entonces, frente a eso, ahí está nuestra formación axiológica, los principios y los valores, de alguna manera. Entonces, la idea es que aquí en este video, que en un minutico, 2 minuticos, ustedes digan, hablen un poco de ustedes sobre cuáles son esos valores y esos principios que los destacan a ustedes, ¿cierto? Cuáles son esas características emblemáticas dentro de lo que son los principios y los valores que lo hagan valorable para las empresas que lo van a contratar. Y de alguna manera también para las otras personas, porque cuando nosotros conocemos a las otras personas inicialmente, hacemos una entrevista, eso hacemos un escaneo, analizamos a la persona en su totalidad para ver si hay empatía entre esa persona y yo y se puede establecer alguna relación de amistad o relaciones de cualquier otro tipo. Cuando no pasa la entrevista, decía, no, para amigos no aplica, para esta cosa tampoco aplica, pero sí normalmente nosotros hacemos ese ejercicio dentro de nuestra cotidianidad. De ahí hay una proximidad más a algunas personas que otras. Listo, muy bien. ¿Estamos claros en esta actividad? En esta primera parte. Sí, profe. Muy bien. Sí, Sí, profe, profe. todo está muy bien. Ahí hay una novedad. Yo les doy la libertad de, o sea, usted puede hacer el video sola o solo, no pasa nada. Pero si alguno decía, no, yo voy a grabar el video con mi abuelita, lo puede grabar. Perfecto. Listo, yo lo voy a grabar con mi esposa, con mi esposo, con mi pareja, porque quiero como de alguna manera voy a hacer el ejercicio como a mostrar mi ser y lo quiero hacer desde mi familia, los que tengan hijos. Perfecto. O sea, no quiere decir que tengan que hacerlo, no, sino yo le digo que uno puede utilizar diferentes recursos, listo, en ese caso. Si no, lo hacen solitos ustedes, se pide que salga usted, pero si quieren vincular al núcleo, perfecto, no pasa nada. Son valores agregados que lo pueden hacer interesante. Listo. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Sí, dime. Mi nombre es Judy Gómez. Profe, ¿podemos en el video combinar ambas cosas? Primero hacer como hablar sobre la ética y la moral y sobre las experiencias, por ejemplo, con nuestros hijos y cuando éramos niños. Por ejemplo, mi hija aportará algo Sí, sobre sí, cómo así, sí, la moral, sí, la sí. ética que Lo le que, hemos dado desde la casa y luego hacer la segunda parte, que es sobre pues como mi ética en una entrevista. Perfecto, maravilloso. Lo que no quiero es que se extienda mucho porque No, 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 me claro. tocó delimitar porque a veces me mandaban videos de 15, de 20 minutos, imagínense No, yo. no, 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 profe, no, teniendo en Así, cuenta pues el la, tiempo de la 1 a 3 bueno, genial, minuticos, tranquilo. Ah, perfecto. bueno, listo, No hay gracias. problema. Eso, o sea, mire que cada quien se le ocurren cosas. Ujú, Genial. listo, Ahí lo que se les muchas ocurre. gracias. Listo, sigamos pues. Esa es la primera parte, listo. Luego tenemos la segunda parte de esta actividad que estamos hablando sobre reflexiones del pensamiento ético. De aquí en adelante, la dinámica y la invitación es que vamos a trabajar en grupo, vamos a hacer esa aproximación de trabajo en grupo, siempre somos bastanticos, entonces por eso también se convierte en una necesidad y en un ejercicio de colaboración con los demás, de máximo hasta cuatro personas, 4 o 5 personas podríamos trabajar. El que son dos o sea, lo ideal es que no trabajen solos, le digo de una vez, lo ideal es que no trabajen solos, pero si hay una particularidad, la que de alguna manera
se convierte en un obstáculo trabajar en equipo, me la comentan y organizamos el tema, listo, pero es fundamental y la orientación es que trabajemos en grupo. Entonces la segunda parte de estas reflexiones sobre el pensamiento ético, vamos a hacer una síntesis infográfica. La síntesis infográfica es muy práctica, listo, para que lo entendamos, listo. El grupo va a charlar sobre el tema de la ética. De hecho, se alcanzaron a leer un poco de la unidad 2, pero se plantea desde la 1, es fundamental, pero algunos de pronto, como está muy correlacionado, la 1 y la 2, entonces pueden también hacer aportes de la segunda, pero está en función de la 1 para reforzar las lecturas que hicieron para elaborar el video. Entonces, la idea es que el grupo se junte, haga algunos comentarios, lo que le entendió, lo que le pareció sobre la temática, lo que entendió, lo que le quedó claro sobre la ética, y van a hacer una infografía. La infografía es, yo tomo de la unidad 1 las ideas centrales, los que más me hizo eco, pero como idea no tengo yo que desarrollarla mayormente, sino yo la redacto breve, que se entienda la idea y la voy correlacionando con imágenes. Entonces ahí vamos a hacer la infografía o cualquier otro tipo de gráfica que usted considere, pero es que sea, me vinculo la idea y correlaciono. Por ejemplo, si hay alguna que habla sobre la familia, por ejemplo, voy a resaltar una idea sobre la familia, yo la vinculo la idea y coloco, hago la correlación, obviamente me sale una imagen de la familia. Eso sí, traten de referenciar las imágenes por aquello del derecho de autor. Y la idea es que no hagamos una infografía de más de 3 páginas, ¿cierto? Es muy práctico de las ideas centrales que vamos a abordar, por lo menos unas 10 ideitas, unas 8 ideas de que hacen eco de todo de la conversación que tuvimos. Básicamente son como las conclusiones, somos prácticos, las correlacionamos como imágenes. Obvio, aquí van a haber algunos que de pronto tienen más experticias que otros. La clave es que lo hagan en un documento de Word, el que lo pueda hacer en otro tipo de herramienta que sabe manejar, en la experticia que tiene, no hay problema, lo puede hacer porque encontramos otras herramientas. Por ejemplo, en esta que yo le estoy presentando, yo utilicé Canva. Y Canva tiene una versión gratuita donde puedo sacar imágenes, me permite muchas imágenes y demás. Las puedo sacar muchas imágenes también que son pagas, pero lo único es que me saca la marquilla que dice Canva, pero eso no importa. Dado el caso, pues los que quieran probar alguna otra herramienta para hacer la infografía. Pero es la correlación de las ideas con una imagen que tenga que ver con la idea. Digo, es muy práctico para que no nos vamos a complicar, y los textos que no sean muy extensos, porque ahí sí nos descuadra un poco, de pronto puede ir encuadrando. No me gusta dar mucha explicación porque a veces tienden a hacer todo lo mismo y a veces hay que dejar posibilidad para la creatividad. En esta parte de esta actividad estamos claros. Profe, buenas noches. Una preguntita. O sea, si realizamos la infografía en Canvas, también la tenemos que copiar al Word. O se puede, por ejemplo, Sí, la puede mandar copiar el directamente. enlace. Generalmente Eso, uno lo copiar puede el enlace. descargar, pero ustedes la pueden, de hecho se puede descargar en PDF, pero como tienen que hacer También. la hojita de presentación y eso sí, las actividades que hagan en grupo, cada quien la manda, o sea, la hicimos en grupo y manda la misma actividad, pero cada quien la manda en su respectivo espacio. Si surge alguna novedad para el envío, me lo informan de inmediato, pero no van a aparecer 15 días después que se cerró la actividad a decir, ay, profe, no, de una vez, tengo el problema, de una vez voy a comentarle al profe, porque si no vamos a ver qué pasa más adelante, le cuento qué pasa con eso, listo. Esa parte, ahí vamos que el videíto, la infografía, aquí ya estamos en grupo, tenemos la primera evaluación en línea, está del 5 al 10 de octubre,
está marcada sobre la primera unidad. Son más o menos de 5 a 10 preguntas tipo Saber Pro. También la idea es hacerlo así bien práctico y con una intención reflexiva. El segundo encuentro sincrónico que vemos nosotros aquí en la dinámica, que está para el 27 de octubre, mejor dicho, casi un mes después de haber iniciado. Pero recuerden que todas las dudas, el que quiera reunirse conmigo, yo siempre estoy en el Skype, de los que tengan el Skype, si no, pueden crearlo, si no por el WhatsApp o me llaman y ahí estamos en sintonía. No quiere decir que el profe volvemos a saber del profe hasta el 27. No se trata de eso. Luego viene unas actividades donde el tema se pone bien interesante, se pone más chévere el asunto. En los mismos grupos que tenemos, con base a la tercera y a la segunda y a la tercera unidad. Listo, la segunda que habla sobre la ética profesional y la tercera que habla un poco de la ética en el contexto tecnológico, en las tecnologías y demás. Entonces, el grupo va a formular una entrevista. En las indicaciones de la actividad, ahí se nos especifica a las personas que nosotros les vamos a aplicar las entrevistas. Primero vamos con base a las temáticas, que es la ética profesional y la ética en Internet. Vamos a hacer un formulario, creo que son de 8 preguntas. Ahorita, como estoy aquí en esta presentación y a veces cambio mucho según los grupos, la cantidad, voy jugando un poco con la cantidad, pero ahí ven ustedes, van a hacer, creo que son 8 preguntitas, escriben las 8 preguntas que le van ustedes a formular a 5 profesionales. Los profesionales, ¿cuáles son? Ustedes eligen la dinámica de quién van a entrevistar. Es que queremos entrevistar a todos profesionales que sean mayores, que estén a punto de salir. Listo, pues la opción, este grupo optó por eso. No es que nosotros queremos entrevistar a profesionales jóvenes o queremos entrevistar solamente mujeres, solamente hombres. No, queremos entrevistar a todo diverso o solamente tenemos estas opciones de entrevistar a 5 profesionales. No podemos elegir, eso depende. Pero el asunto es que sean profesionales el grupo internamente, o vamos a entrevistar solamente una línea, vamos a entrevistar solamente psicólogos o antropólogos o economistas, contadores, en fin, o nos vamos a ir por la línea, vamos a entrevistar solamente profesionales de la línea económica, los contadores, los economistas, en fin, o vámonos por la ingeniería. En fin, ya ustedes toman la decisión, cuál es la onda, si es diversa, si está acoplada a género o no tiene que ver con eso. Ustedes tienen toda la libertad. El asunto es que sean los 5. Eso sí, recuerden que la precisión está en la explicación de la actividad en cuanto a la cantidad de preguntas y a los profesionales. La primera entrega es el formulario, Profe, preguntica. Hola. qué pena le interrumpo. Las preguntas son abiertas, se pueden formular abiertas y tenemos la libertad de hacerlo o sea, obviamente vinculando al tema de ética profesional, pero no hay, digamos, unas preguntas específicas. Eso, efectivamente. Ustedes construyen sus preguntas y son abiertas. Como es entrevista, son preguntas abiertas. Cuando es encuesta, sí son un poco más cerradas. Pero como son solamente 5 profesionales, no son tantos. Cuando son más, se utiliza el tema de la encuesta. Entonces la entrevista son poquito y como el grupo pueden ser 4 o 5 personas, entonces ya ustedes hacen como la división. Lo que es la primera, voy a la primera entrevista y ustedes pueden utilizar, ahora se me iba a olvidar decir esa parte, la estrategia para hacer la entrevista, según la dinámica en la cual nosotros estamos viviendo. Y sí, por ejemplo, el semestre pasado un grupo decía, profe, es que queremos ir todo el grupo a entrevistar los profesionales. Es decisión de ustedes, no, que cada quien va a ir de su cuenta y se eligió que cada uno entrevista a uno. También son decisiones de ustedes. No, profe, es que no las vamos a hacer presenciales,
sino más bien vamos a aprovechar porque como no podemos salir, la podemos hacer a través de una llamada o de una videollamada, también, también se puede hacer. Ahora no es tan común hacer formularios con las entrevistas porque a la gente le da un poco de pereza. A la gente, pues yo le puedo preguntar a las personas y las personas me contestan, ¿cierto? A viva voz. Pero cuando se hacen a través de formularios y como son preguntas abiertas, yo tengo que contestar, entonces la gente tiende a darle un poco de pereza como las entrevistas, no encuestas, las entrevistas y que tengan que digitar mucho. Entonces, por eso prefieren así como que se haga telefónica o a través de una videollamada, o en fin, porque al final puede que algunos de nosotros vamos a entrevistar solamente a profesionales de mi familia, que en mi familia están todos y yo vivo con 3. Ya son cosas Profe, buenas noches. que surgen así. Hola. Qué pena interrumpirlo, profe, una preguntita. ¿En qué tipo de formato debemos hacer la entrega de este formulario? Digamos que hay posibilidad de hacer un formulario de Google Docs y que ellos pues ahí automáticamente guardan las respuestas, o cómo debemos entregar esas respuestas a la pregunta. Eso era lo que le estaba diciendo. Ustedes tienen la libertad de hacerlo en un formulario virtual. Si los profesionales le van a contestar, perfecto. Porque como le digo, a algunos no les gusta contestar. Entonces, si sus profesionales le van a colaborar de una, lo hacen así. Lo que sí es que, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si lo van a hacer a través de un formulario virtual, lo convierten a un documento Word o toman los pantallazos primero del formulario, o sea, donde aparezcan solamente las preguntas, lo primero. Y recuerden, pilas con esto. En la primera entrega se colocan las respuestas de los entrevistados. Por ejemplo, aquí hay una variación. A veces utilizan entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3. Otras veces colocan el nombre de la persona, Pancracio de Jesús Cuesta. Hay gente que pone problemas, es que no quiero que aparezca para qué. Obviamente ustedes tienen que informarse, alguno pide consentimiento, uno consigue de todo, ¿cierto? Pero generalmente ustedes entrevistan a gente cercana, pero el que quiera entrevistar personas de pronto desconocidas, me voy a ir para una empresa o algo así, muchos como que se timbran, deja el consentimiento informado. El consentimiento informado es pasar por escrito para qué es la entrevista, para que la persona le quede claro, son protocolos, para qué es y que es con fines académicos, esas cosas, que lo hace uno simplemente informando para qué es la entrevista, obvio, uno tiene que decir, y en el mismo formulario, los que lo hagan virtual y cuando me presente colocan cuál es el objetivo del trabajo, ¿cierto? Listo. Y colocan la respuesta, listo. Entrevistado 1, la pregunta número 1, ¿qué dijo? La pregunta número 2, así. O sea, el primero es muy práctico en eso, porque básicamente es las preguntas y lo que contestaron los profesionales, sin analizarlo, lo que ellos dijeron, tal cual. Lo que ellos dijeron, yo hago el ejercicio de transcripción. Obviamente, los que lo tienen, los que lo hagan digital, lo pasan, copian la respuesta y lo pasan acá, o si se ve la respuesta, copian los pantallazos según la organización que tenga, pero que se vean las respuestas de lo que le contestaron los profesionales. La primera es, vuelvo y repito, la plantilla de la pregunta, que es una hojita simplemente que se preguntó, y después lo que contestó los profesionales y los que contestó cada profesional en las preguntas. Listo. Esperemos que a veces tienen que saber manejar el asunto, porque hay, de pronto algunos se apasionan y pueden sintetizar algunas respuestas cuando sean demasiado largas, ¿cierto? Porque a veces uno entrevista a alguien y le pregunté, ¿usted considera importante que los profesionales sean éticos? Entendiendo eso como una pregunta básica, y a veces media hora después reacciona uno y no ha terminado el señor o la señora de contestar, estaba desahogándose un poco y apenas va en la primera pregunta. Entonces, para que no le quede tan extenso, listo. La segunda entrega es el análisis de las entrevistas. ¿Qué es el análisis de las entrevistas? Aquí
Yo tomo la primera pregunta, ¿cierto? Y reviso lo que me dijo cada profesional solamente en esa pregunta. Yo no tengo que vincular otra vez lo que ellos contestaron. Yo voy a leer, es como si yo leyera la primera entrega, yo reviso, ve qué dijeron todos en la primera pregunta, yo reviso lo que dijeron en la primera pregunta y saco la conclusión, a dónde apunta lo que ellos contestaron. Todos contestaron lo mismo, cada quien en esta pregunta opinó una cuestión muy diferente o todos mencionaron que es importante ser un profesional ético de acuerdo a esto y esto. Esto es una cuestión como muy general, algunos con más palabras que otros, pero realmente eso fue lo que dijeron, ¿cierto? De pronto, en esta pregunta, algunos consideraron, tres de los 5 entrevistados consideraron que no es importante la ética, que realmente como está llevándose la sociedad no se encuentra utilidad a la ética, otros 2 siguen considerando que son importantes. Simplemente es eso. Y muy concreto, es como hacer el análisis y la conclusión. La segunda pregunta, a ver a dónde apunta. ¿Todos están en la misma onda o es muy diversa la opinión frente a lo que yo pregunté? ¿Cierto? A ver, es como para sincronizar a dónde apunta el pensamiento ético de las personas que yo entrevisté. Tengo 5 profesionales, le hice estas preguntas, voy a ver, es como si yo estoy aquí y estoy escuchando a todos, le hago una pregunta a 5 de ustedes, por ejemplo, y luego de escucharlo a ustedes, yo puedo sacar la conclusión. Definitivamente sí, muchachos, todos están de acuerdo en esto y esto y en esto. O definitivamente 2 apuntan a esto y estos 3, en fin, es como dar cuenta de ese análisis. Este es un ejercicio, de hecho, que nos ayuda a los que van a estar próximamente en procesos de investigación, porque si es una aproximación al mundo de la investigación, obviamente es una aproximación apenas, porque no va a tener ese rigor que se le va a pedir en la monografía o en informe pues, de cuentas de hermenéutico y demás. No, pero sí acercarnos un poco. Y la idea es que las conclusiones no se extiendan en más de media página, que sean como bien concretos, bien sintéticos a dónde apuntaron. ¿Cómo están? Estamos en sintonía, están digiriendo un poco la información, pero este es un ejercicio de aprendizaje muy interesante. Van a ver que es muy, muy valioso. Todo muy bien, profe, excelente. Vamos muy bien. Profe, esas preguntas, ¿cuántas deben ser mínimo? Creo que son 8, pero veamos no sé si aquí, espera un momentico, yo veo si yo tengo aquí abierto el curso porque estoy en el computador de los encuentros, porque hay otro desde donde, a ver si estoy aquí, un momentico, y vemos esa parte de una vez para salir de la duda ética profesional. Vamos a la guía de actividades y vamos a especificar de una vez. A veces en los montajes de curso no. Listo. A ver, primer encuentro. Segundo encuentro. Formulario y respuesta de entrevista. Listo, aquí está. Recuerden que a veces juego un poco con la dinámica. Esta vez son Lo 5, volteó. sí lo volteé. Esta vez son 5 preguntas a 7 profesionales. Sí, sí. Es que algún estudiante anteriormente me había hecho algún comentario frente a la cantidad de entrevistas que tenían que hacer, algunos que era demasiado poco, entonces listo, le puse 7 profesionales y 5 preguntas. Para el análisis le queda más fácil el tema de que sean menos preguntas. Para la segunda parte, la primera se engruesa porque son 7, ya no son 5 profesionales, sino que son 7 personas
que ustedes van a meter las respuestas de ellos, pero ya en la segunda se hace más fácil porque simplemente van a dar cuenta del análisis de 5 preguntas. Como les digo, en la segunda parte no tienen que volver a escribir las preguntas, es simplemente un informe de análisis. Y ya, en la primera no es necesario escribir introducción, conclusión, nada de eso, en la primera entrega. En la segunda sí es un trabajo formalito, hago la introducción, el desarrollo que es el análisis de cada una de las preguntas y listo. ¿Cómo la ven? Profe, una pregunta. El trabajo, Virginia, ¿el trabajo es consolidado como tal? O sea, nosotros ya, pues el primer trabajo, las preguntas y aportamos ya la segunda parte, todo en uno solo. No, son 2 entregas. La primera entrega es el formulario con las respuestas de los entrevistados. Esa es la que les digo que esa ustedes no tienen que hacer análisis. La primera. La segunda entrega del trabajo, que sí ya es más formal, que le acabo de decir, que lleva la introducción, el desarrollo, que es el análisis de esas 5 preguntas, según lo que le dijeron los profesionales. Recuerda que entonces el análisis tendría que llevarse por ahí 2 páginas y media, porque la idea es que sea el análisis, la pregunta de media paginita, listo, para hacer la conclusión según lo que contestó la gente que yo entrevisté, ¿cierto? Los 7 profesionales. Y hago la conclusión general de este trabajo, es una conclusión frente a la experiencia de este ejercicio de hacer las entrevistas, acercarme a estos otros profesionales y demás, en eso, o sea, es como cómo se sintieron ustedes frente al ejercicio de la entrevista. Listo, a eso apunta la conclusión de la segunda entrega. La primera solamente es el formulario y la respuesta, y la segunda sí es el análisis. Hola. Profe, yo creo que le entendí a la compañera, es que en la segunda entrega no habría que poner nuevamente las preguntas, solamente el análisis. Sí, obviamente tienes que colocar la pregunta Exactamente para entender de qué estás dando cuenta. Porque No, si bueno, si la pregunta, si lo que digo yo son las respuestas, Eso, no que no, volvamos a colocar. respuestas no, ya las respuestas ya no hacen falta, eso es de la primera entrega, aquí solamente es el análisis, coloco la pregunta y hago ese análisis, no tienen que volver a colocar toda la no chorrera, porque hacemos consolidado entonces. si no queda muy largo el trabajo. Listo. Bueno, profe, otra cosa antes de lo que pasa es que a mí me queda muy imposible a veces, porque yo pues el internet es muy intermitente en el día, y cuando uno entra a las unidades solamente no deja descargarlas, ni en PDF ni en Word, simplemente las permite explorarlas en la plataforma. Bueno, yo les cuento algo al respecto. De hecho, el nuevo contenido del curso de ética ya está hecho, pero hemos estado esperando que lo actualicen en el sistema y no hemos tenido la oportunidad, no nos tocó la actualización a nosotros porque estos contenidos tienen un formato antiguo y no deja descargarse, ese es el problema que tenemos, pero ya está, no les tocó. Aunque sí, bueno, no, si quieren repiten el curso de ética el próximo año les toca el contenido nuevo, ahí sí lo pueden descargar. Estoy bromeando, listo. Es por molestar. Pero no, en este momento siempre se ha hecho ese comentario, pero nos toca el contenido antiguo. Listo. Vale, gracias, profe. Muy bien, volvamos. Ahí lo tenemos claro. Es que después, más adelante, aquí en los compromisos que tenemos nosotros, tenemos la segunda evaluación en línea, que es sobre la segunda y la tercera unidad. Son 10 preguntitas tipo Saber Pro, también de onda reflexiva. La idea es ponerlos a pensar ustedes un poquito, pero muy práctico. Listo. Tenemos la evaluación docente,
Cuando me manden los enlaces en esa época, yo se los comparto a ustedes para que la hagan. Es muy importante. Ojalá que todo el grupo pueda hacer la evaluación docente para nosotros y para la universidad. Es muy importante. O sea, nosotros nos vemos quién nos evalúa, pero sí nos dicen la cantidad de personas que lo evalúan a uno. Es lo que le dicen, bueno, te evaluaron tantas personas. Listo, ojalá este curso si logra hacer por completo esa evaluación docente para ver qué cositas podemos ir mejorando. Listo. Y tenemos esta semana, bueno, no es semana, son 2 días. Aplican para quienes, listo, que son como las recuperaciones. Ahí hay un chance para aquellas personas que por alguna circunstancia no informaron, no dijeron nada, en fin, ahí se le da el chance de que manden los trabajos, pero se califica sobre 3. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Que me retrasé, se me olvidó, tuve este impasse, no avisé. Por eso le digo que es importante la comunicación. Listo, mira, está bien, te la recibo, pero te califico sobre 3, entendiendo que no es que ya saco 3. A veces se entiende mal, no es sobre 3. El 5 se hace como el cálculo, como si el 3 fuera el 5, o sea que puedes sacar, si sacaste la nota real, iba a ser un 4, aquí en este caso puede que sea un 2,2 o algo así, haciendo alguna idea. Las demás personas, porque siempre hay giros inesperados en el camino, pero informaron y sincronizaron, presentó tal novedad, listo. Tratamos de solucionar, porque la idea no es que ustedes pierdan. Eso sí, tampoco se va a poner uno a rogar al final para que manden los trabajos, mira, ¿qué te está pasando? No, porque ahí atenta uno de alguna manera contra aquellos que sí fueron responsables, fueron juiciosos, cumpliendo sus tiempos y vamos a sacar 5 también al final, entregando las cosas tarde, ¿no? Listo, para que seamos claros en esa parte. Y el 13 de noviembre es un sábado, pero yo les había dicho que la idea es que el viernes 12 todo esté ok, que ustedes puedan ver sus notas y estemos al día con todo. Ya dimos toda la vuelta del proceso, ya llegó Navidad, te doy la dirección para que me mande los buñuelos y la natilla. ¿Listo? Ok, ¿qué dudas me fueron preguntando? Interesante el ejercicio porque fueron preguntando ustedes a medida que íbamos hablando de las actividades, pero ¿qué otra inquietud quieren ustedes para que vayamos nosotros también haciendo el cierre? Bueno, Si ahora el todo grupo, bien. profe, tiene alguna Todo bien, profe. inquietud o algo, ¿nos podemos comunicar con usted? Claro, como les digo, para mí es importantísimo la comunicación, ¿cierto? Si todo está clarito, listo, perfecto, si todo lo entendieron. Si tienen alguna duda, profe, mire, me buscan por alguno de los espacios en los horarios. A veces no contesto porque estoy en un encuentro sincrónico. Yo he visto que me han estado escribiendo, pero como estoy con ustedes, ya estoy en lo que estoy. Listo, entonces para que no se extrañen, si estoy en otro evento, no contesto, pero después ya le saco el ratico y aclaramos las dudas. Si estoy libre, desocupado, le contesto de una. Listo, Vale, gracias, profe. muy bien. Otra dudita, si no, ya comienzo a cobrar a 50 pesos la pregunta. No, profe, no siendo más, muchísimas gracias. Alguna duda lo contactaremos. Listo, Muchas gracias, gracias, profe. Alexandra. Alexandra y Muchas Alejandra. Gracias, profe. Listo, Muchas pues, gracias, profe. Hasta luego. a ustedes por la Profe, asistencia. gracias. Feliz noche. Profe, Igualmente, muchas gracias. Muchas Feliz gracias. noche para todos y descanse. todas. Chao, pescado. Profe, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Que estén muy Amén, bien. amén. Listo. Gracias, profe. Chao. Chao.